Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta cuarta y última entrega sobre este especial post pandemia de Punto Crítico. Antes de finalizar, quiero agradecer nuevamente a Renzo Píngaro que gestionó los contactos para poder hacer esta charla. Y nuevamente agradecer a Francisco Javier Sánchez, sociólogo de Chile, César Augusto Balán, sociólogo de México, Nabrijael Luso, sociólogo, nacido en Venezuela, residente en Perú, y a Carlos Blancos Ramírez de Venezuela. Muchísimas gracias a ellos, gracias a ustedes por llegar a esta cuarta parte y nuevamente si les gustó pueden suscribirse y apoyarnos de esa manera. Los estamos leyendo, si tienen alguna recomendación para algún debate próximo, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. De las experiencias internacionales más exitosas son aquellas que en Occidente, con todas las ventajas de los derechos liberales occidentales, son aquellos países que se conciben a sí mismos como una patria o que tienen orientación al respecto. Nosotros somos en Chile un grupo de varias individualidades competitivas que nos encontramos de repente sin práctica y en obligación de colaborar entre nosotros. Algo practicamos desde octubre para este lado, pero el problema es que con eso uno no contiene una pandemia. Eso nos genera la Se situación por una entiende. pandemia. El caso Claro. argentino tiene esa ventaja de poseer el teléfono obligatorio, ¿vieron? El caso argentino tiene la capacidad de concebirse en la emergencia, pero con una cultura que ya estaba bastante presente en el personal de salud, si no es necesario que sean las grandes autoridades también, pero también a través de las autoridades, es la capacidad de respuesta. Nosotros en Chile tuvimos la ventaja que el sistema privado tuvo que ceder al público y cobrar exactamente lo mismo por las prestaciones de salud. A lo que voy es a lo siguiente, en la medida en que nosotros seamos capaces de concebir o los desafíos que le van quedando a los países, es hasta dónde puedes estirar el individualismo competitivo, el individualismo egoísta que propone Margaret Thatcher, que propone en principio Friedrich von Hayek, es hasta dónde eso te puede resultar viable, sostenible en el largo aliento, y por tanto los modelos de estados nacionales, curiosamente en este caso restringiendo vuelos, confinando gente, han servido. Ahora, qué es lo que qué es lo que César nos estaba inquiriendo? El tema de el uso de mascarilla, el no uso de mascarilla, etcétera. Sí, porque van a quedar muchos dispositivos acá durante mucho tiempo presentes. Nosotros tenemos mucha penetración de ciertas palabras hasta el día de hoy que se ocupan en todo el continente. El tata, por ejemplo, el adulto que tiene algún grado, tata se ocupa como padre en polaco, perdón, tato es padre en polaco y tata es abuelo en polaco, para que se hagan una idea de cierta memoria de los pueblos, por decirlo de alguna manera. Es decir, el barbijo, mascarilla, el nombre que ustedes le quieran poner, el cubreboca, va a ser algo que nos va a quedar en el inconsciente colectivo un buen rato. Pero, siguiente detalle, la semana pasada, la Dirección de Seguridad Patria de Estados Unidos, el National Homeland Security, establece que la mascarilla para ellos es un riesgo para no identificar a la gente. Así que, por si acaso, yo lo tendría presente para no mirarlo como una herramienta de control social o de adoctrinamiento o docilización desde Foucault, como me citaba recién César. Quizás también sea una herramienta que haya que considerar a la hora de justamente escapar a ese control, escapar a ese mecanismo de sojuzgamiento y sometimiento de la población. Entonces, personalmente, yo creo que tenemos para un par de años de esto, desconfinamientos, confinamientos, reconfinamientos, etcétera, y la medida de la recuperación va a ser en la medida del gasto social, del gasto público, en relación al consumo, y eh, va a quedar pendiente la tarea de qué Estado queremos. Y por supuesto vamos a tener actores que no viven en nuestros países, que van a querer establecer cómo nosotros vivimos en nuestros países. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos. Este es un tanteo vago de la teoría marxista, ¿no? Es un tanteo vago ahí que ni siquiera nos ahondamos y ni siquiera recordamos citas textuales muchísimo más importantes y relevantes del marxismo. Una que recuerdo ahorita es que, como decía Sartre, ¿no? Que mientras el marxismo coexista o va a seguir coexistiendo, mientras que el sistema que engendró esa teoría no caiga. O sea, mientras que exista el capitalismo, el marxismo va a ser la filosofía por excelencia que sigue interpretando de manera perfecta el capitalismo. Y él dice que desde ahí, desde que se creó el marxismo, todos los filósofos o interpretadores de la realidad son solamente comentaristas.
sea, los demás filósofos solamente comentan la realidad y le agregan y le quitan algo o la maquillan, pero quien realmente ha estudiado de manera ahondada y que esa teoría sigue permeando en toda la sociedad y en todo el mundo, ya que la globalización es un fenómeno mundial, es Marx. Y bueno, de Luso, ahí, ya va, antes que leas eso, cuando tú culmines, voy a hacerle una pregunta a Omar que va a tener bastante tela que cortar, porque es una pregunta un poco extensa para él, porque sé que me la va a desarrollar muy bien, ¿oíste? ya. Sino para que Leo esto, estén al leo esto y no tanto. hablo, leo esto y no hablo más. Ok, Este es un texto que tomé de un libro que se llama Antimanual, ya lo he reiterado en varias conversaciones, Antimanual para marxistas, marcianos y marciólogos, de Ludovico Silva, es el libro. Y es una de las partes que tomé que me pareció más relevante y dice así: ¿por qué nuestros economistas, sociólogos y filósofos no pueden contribuir a la elaboración de ese gigantesco y necesario diccionario? ¿Por qué no hacerlo aquí, en el subdesarrollo, para demostrarle a los pedantes franceses, a los impretéritos ingleses, a los alemanes muertos del espíritu de Segú, a los marmorizados soviéticos, a los norteamericanos anestesiados, a los intrincados italianos, que aquí, en estas tierras, es posible hablar de Marx con tanta o más altura que en otras tierras? Es una cita que, bueno, o sea, para mí ha trascendido todos los libros que he leído con respecto a la interpretación de Marx en Latinoamérica, que hay mucha tela que cortar, ¿no? Potente, potente. ok, mi pregunta va a ser concreta. ¿Por qué la izquierda argentina tiene más auge en el accionar y en el pensamiento peronista que en el pensamiento del Che Guevara? ¿Por qué? Porque el Che Guevara yo siento que allá no vibra tanto. Bueno, la izquierda que está presente dentro del peronismo, dentro del Partido Justicialista, es más una centroizquierda que una izquierda. La izquierda como tal está bien representada por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero, esa es la realidad. Hay que entender que en esencia, o no sé si en esencia, pero el tercer peronismo, la tercera presidencia de Perón, que se da a comienzos de los años 70, se define anticomunista. O sea, crean la AAA, que va a dar persecución a comunistas, a esa izquierda que se tildaba de radical, y que tuvo su continuación ya dentro del golpe de Estado del 76. Entonces, la izquierda dura, por así decirlo, no tiene cabida dentro del peronismo porque en algún momento se le cerró las puertas, y fue de manera muy violenta, y todavía duelen esas cicatrices en la historia argentina. Si bien hoy por hoy hay sectores de la izquierda como la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, o Barrios de Pie, que son agrupaciones que piden por pan, tierra y trabajo, ese tipo de organizaciones encuentran un lugar dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos. No sé si dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos. Recordemos que Alberto Fernández hoy por hoy representa un frente, es frentista, por lo tanto, si bien trata de llevar adelante políticas de corte del Partido Justicialista, se van a ver interrumpidas o cuestionadas por gente que está dentro del mismo frente. Entonces, por eso hay tanta ida y venida adentro del Frente de Todos. El Frente de Todos, o el peronismo hoy por hoy, se puede colocar a la centroizquierda, el peronismo progresista que está asociado a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, últimamente, y con un acuerdo de deuda a cerrar por delante y con una situación económica que no ayuda, Alberto Fernández está corriéndose un poquito al centro, y para los que nos sentimos representados por un pensamiento más de centroizquierda, progresista, vemos en Alberto Fernández un giro a la derecha, o sea, porque si vos estás a la centroizquierda y te vas al centro, te estás corriendo un poquito a la derecha. Entonces, la izquierda no va a transar nunca con el peronismo, porque dentro del Partido Justicialista, desde el Partido Justicialista, uno tiene
una visión desarrollista basada en un modelo de sustitución de importaciones y de industrialización como lo fue con Perón, como lo fue con Néstor, como lo fue con Cristina, pero también tenés dentro del peronismo pensamiento neoliberal liso y llano, como lo fue la presidencia de Menem, que saliendo desde adentro del Partido Justicialista implementa políticas de privatizaciones durante todos los años 90, privatiza Entel, que era el ente nacional de telecomunicaciones, privatiza un montón de empresas importantes para el desarrollo interno, como lo es Aerolíneas Argentinas, como lo fue en ese momento YPF, que se renacionalizó, o mejor dicho, se nacionalizaron o se expropiaron el 51% de las acciones decisorias de decisión de, no me sale la palabra cuando se reúnen los inversores y deciden sobre la... Directorio, mayoría en el directorio. Exacto, mayoría en el directorio. Gracias, Francisco. Yo sé que vos tenés gran idea alrededor de las inversiones, me han dicho, y del lenguaje de estas estructuras. Como es... En algún momento me gustaría escuchar tu opinión sobre Bitcoin. Pero ya esto es para otra... para otra yo todavía charla. No sé qué pienso sobre Bitcoin. Pero eso lo dejamos para la próxima. Pero bueno, en realidad la izquierda no tiene lugar dentro del peronismo por esto que te digo. Porque fue expulsado, o sea, cuando Perón da el discurso en la Plaza de Mayo, que le dice estos jóvenes ruidosos, que echa a la facción de montoneros de la plaza, quiebra a la izquierda del peronismo y se radicaliza esa parte de la izquierda, incluso enfrentándose contra el mismo peronismo. O sea, el grupo de oficiales unidos, lo que fue el grupo de oficiales unidos y que tiene la forma de la AAA en los años 70, se enfrenta directamente con esta facción y deja el campo minado o preparado para después la realidad crudísima que se vive durante la dictadura, que se hace una eliminación sistemática en manos del Estado, por eso se habla de terrorismo de Estado, porque es el Estado con todas sus herramientas que da persecución a los militantes de izquierda y a cualquier otra persona que interfiriera en los planes de implantación de políticas neoliberales, porque también se dio desaparición a abogados laboralistas, como también se dio persecución, muerte o secuestro y muerte a dueños de empresas que tenían intereses particulares. ¿Te puedo preguntar Sí, algo? sí, En Chile, el caso es que el Partido Comunista fue muy contrario al Che Guevara, porque se entendía que era algo así como un infantilismo burgués de un tipo que se iba a hacer una revolución, un lugar que no conocía, y que por extremismo se iba para allá. Entonces, por mucho que hoy día el PC en Chile no lo reconozca, el PC condenó al Che Guevara en su órgano del partido, que era el siglo. Yo no sé si en Argentina hubo otro tanto respecto de juicio desde la izquierda a la figura del Che Guevara. No sabría decirte, lo tendría que charlar con un compañero que pertenece al Partido Comunista a ver cómo hacen la lectura. Yo, conociendo a algunos compañeros de la facultad que militan dentro del Partido Comunista, reivindican la figura del Che Guevara. No se ahora la reivindican, acá también. Yeah. Pero me refiero, en el momento histórico, donde está la figura de Che Guevara, de los militantes históricos del PC, sí. Era horroroso. Después fue muy extraño ver a la secretaria general de los 90, Gladys Marina en Chile, que en paz descanse, que fue una tremenda dirigente comunista, pero ella hablaba peste de Che Guevara en el órgano del partido, en el año 67. Entonces, quería saber si el año 67 o algo en Argentina, dentro de la izquierda, había algo a ese efecto, porque también uno entiende que aparte de esa presión violenta y brutal que es una dictadura, también hay fuerzas contrarias dentro de la propia izquierda. Es decir, nosotros sabemos que los mismos montoneros hasta el día de hoy no sabemos muy bien desde dónde están articulándose siempre. Es un tema. Ahora, yo creo que la diversidad del frente de todo es su fortaleza, es su fuerte. Eso es con mucho. Ahora, yo confío mucho más en Alberto Fernández que en cualquier otro presidente chileno concertacionista que hubo como agrupación de partidos.
la gracia también, y yo creo que es una garantía, es que él negocia previamente las condiciones de una deuda. Yo creo que Alberto Fernández tiene cómo demostrar que él sí sabe negociar una deuda, y que cuando estáis negociando con perros tan grandes, discúlpame el lenguaje, necesitas aparecer como una persona sensata. A esta gente le gusta ocupar la palabra sensata cuando te estás sentando a negociar. Que Alberto Fernández desde acá, desde lo que yo conozco, sí es una garantía en tanto y en cuanto sí sabe negociar en términos convenientes a la nación argentina de una situación de deuda. Y además están todos los órganos internacionales en términos de que primero el crédito que otorga el FMI es ilegal. De hecho, el FMI cede al comienzo de la pandemia porque en el antecedente que efectivamente el crédito que otorga el FMI hace un desembolso bastante grande para la Argentina para que enfrente la pandemia. Es decir, ahí tienes un indicador bastante poderoso de que sí hay una perspectiva del FMI donde se reconoce, entonces tú ya tenés cómo sentarte a negociar con estos inversores medio buitres, que son buitres muy grandes, pero también tienes esta noción de que Alberto Fernández sabe cómo bailar con qué música, es decir, no esta cuestión que uno tiene que normalmente a uno le gustaría decir un par de cosas más adicionales, etcétera. No, el tipo es comedido. Y a mí él me da más garantías que cualquier presidente chileno en los 90 pastelados. Personalmente. Sí, es que, a ver, podemos saber eso que vos decís, que él sabe negociar una deuda. Nosotros sabemos que fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, que armó el megacanje o el canje de deuda del 2005. Creo que ya estaba un poco alejado del kirchnerismo cuando en el 2010 se renegocia el otro porcentaje de las acciones. Nosotros llegamos a renegociar un 93% de la deuda defaulteada en el año 2001. Fue un 7% de los holdouts, de los fondos buitres, que llevaron a la situación, incluso presionando conseguir un mejor acuerdo, y el gran riesgo de la República Argentina era que si le ofrecía a los buitres un mejor acuerdo, había una cláusula pari passu, en la cual todos los demás inversores tenían que recibir el mejor acuerdo de manera equitativa. Entonces, si los fondos buitres llegaban a una negociación mejor que el resto de los acreedores, al resto de los acreedores se le tenía que pagar lo que se le pagaba a los fondos buitres. La cláusula pari passu, por suerte, terminó en el año 2015, y cuando Macri decide pagarle lo que le pidieron, A Paul Singer. a Paul Singer, porque le pagaron lo que le pidieron, tenían una deuda de 88 millones de dólares y le terminamos pagando 11.000 millones de dólares, que es obsceno. O sea, no tiene sentido, estamos hablando de bonos basura. Si vos adquirís bonos basura, sabés que estás adquiriendo algo que muy difícil te lo paguen, pero ellos laburan en esa mecánica, hacen juicios, se meten en lugares oscuros, aprovechan los vacíos del sistema, se presentan ante organismos internacionales, te apelan, y es muy difícil negociar con esa gente. Bueno, esa inversión de Paul Singer en esta aerolínea de Macri fue importante. Eso es lo primero. O sea, eso a mí no se me lo va a olvidar nunca. Yo he estudiado el caso argentino porque me interesa bastante. Porque yo creo que es una de las pocas oportunidades de transformar la realidad desde una lógica potente respecto de las hegemonías. Dicho en resumen, la Argentina tiene una condición para plantarse respecto a Estados Unidos muy distinta a Venezuela, muy distinta a Perú, a Chile y a México. Por alguna razón, que no termino de entender, siempre la noción es que Argentina se la debe patear en el suelo. Me imagino que es también por la vara que golpea Gran Bretaña después de la guerra de las Malvinas. Entonces la idea siempre es aplastar y reventar la cabeza. Pero para el bien del pueblo argentino, siempre han contado con algunos actores que incluso en su momento también fueron abandonados. El caso es que los primeros años del macrismo no hubo oposición en el Congreso. En los hechos no había oposición en el Congreso. Y también, como tú mencionas, claro, Alberto Fernández se repliega del kirchnerismo, etcétera, porque él personalmente entiende que hay una deriva que no le gusta con Cristina, etcétera. Pero eso, por lo que a mí me parece, en términos de analizar la manera en la que se construye el discurso y el lenguaje físico, él efectivamente lo da por superado. Y Cristina a mí me parece que también lo da por superado. Sí, no genera rispideces. O sea, yo digo,
cuando digo que nos molesta tal vez a los de centro izquierda este corrimiento a la derecha de Alberto, yo creo que es parte más de los militantes. O sea, dentro de la estructura fuerte, o sea, los dirigentes, no, Cristina no se va a pelear con Alberto, no es algo que vayamos a ver. Se trata mucho desde la oposición de quebrar esa alianza, es más, se reinterpreta el tuit que hizo Cristina Fernández de Kirchner para ponerle los límites a Alberto Fernández, y llaman a Alberto Fernández y le dicen, ¿y qué opina usted lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando tuiteó? Dice, acabo de hablar hace media hora con Cristina, está todo bien. O sea, no hay nada, no hay fricciones, no hay enojos, y cada uno dentro del frente tiene ese espacio para decir cosas, para criticar cosas, y en función de eso se construye. Ese es el punto fuerte, como bien decís vos, del frente. El tema es que nos encontramos ante un escenario que, a diferencia de otros países que uno ve un bipartidismo fuerte, nosotros vamos camino a un bifrontismo. Entonces, tenemos un frente de centro-izquierda, y del lado de la vereda de enfrente se está armando y se va a armar para hacer competencia al frente de todos o a la figura que surja después de estos 4 años, un frente de centro-derecha o de derecha, donde vamos a ver a Macri, pero también vamos a ver a figuras de las corrientes pro vida, que estuvieron en contra de la legalización del aborto, y vamos a ver determinadas figuras asociadas a la derecha detrás de, no sé si Mauricio Macri, si Horacio Rodríguez Larreta, si Vidal. No, yo creo que es María Eugenia Vidal la candidata que va a surgir de ahí. Muchos están poniendo expectativas en Larreta, en esta buena relación que demuestra con Alberto Fernández, y es una figura fuerte. Asimismo, Vidal está escondida. Yo creo que el punto fuerte que tiene Argentina y del que deberían ir agarrándose todas los países de esta patria grande, es que en Argentina, en este momento, pudimos dar cuenta con pruebas explícitas de la existencia del lawfare. Tenemos las pruebas sobre la mesa de que existió una labor mancomunada del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los medios de comunicación para generar mentiras, para generar causas, para meter presa gente sin condena firme, retrocediendo 200 años en el derecho internacional público, porque lo que se hizo fue una vergüenza. Con Timerman. Con Timerman, con Cristina, Debido, Milagro Sala, Vudú está ahí con una condena, todavía no condena firme, la peló. Claro. Es uno de los que más complicados está dentro del kirchnerismo, Vudú. Pero aún así, tú ves el tema de lo que tú estableces como prisión preventiva, duración del proceso, respecto a la pena que podría obtener a efecto en términos ejecutoriados. O sea, si tú a mí me preguntáis, con toda la justicia en contra, con todos los medios en contra, con toda la policía en contra, más encima con un operador de Estados Unidos como era Marcelo D'Alessio en contra, loco, el kirchnerismo debe ser el movimiento más probo que existió en la Argentina. ¿Desde cuándo? O sea, por lo menos en este siglo conocido, o no conozco el peronismo, pero me refiero en términos de ser un gobierno probo, transparente, que tengan a una persona en realidad que podría eventualmente ser ejecutoriada, pero que además el tema de la duración del proceso, una eventual prisión preventiva, o sea, no tiene punto de comparación. Lo que fue conocido como la doctrina Irursum, que fue esta mecánica de meter presos, gente toda la que tuvo figuración pública, sí. Exacto, presos en prisión preventiva, porque todos podían entorpecer la investigación. Por suerte se le dio un punto final y se están reviendo un montón de fallos, por suerte, pero como te digo, incluso ahora se develaron, se encontró una computadora en la Agencia Federal de Inteligencia y se encontró pruebas de una estructura de inteligencia paraestatal. Tenemos las pruebas, o sea, sí. Agentes y con Macri inmediatamente detrás. Agentes de la Agencia Federal de Inteligencia
que se comunicaban directamente con periodistas para decirle qué tenían que decir en los medios de comunicación. Eso lo tenemos y esa es nuestra herramienta, esa tiene que ser, yo creo que en Latinoamérica, nuestra carta más fuerte, porque le hicieron lo mismo a Lula en Brasil, le hicieron lo mismo a Correa en Ecuador, a Lugo, o sea, En Paraguay, claro. Me parece que tenemos la carta en la mano para decirle basta, basta, porque realmente, como dice, no me acuerdo ahora el nombre en un paper de un científico chileno, que decía, estamos frente a la operación Cóndor 2.0. Esto es nuevamente una operación Cóndor. Lo que pasa es que con las nuevas herramientas, con las herramientas de las nuevas tecnologías, y en este entramado en el cual uno tiene accionistas enfrente, ese entramado llega a Odebrecht por otra pata. La pata argentina de Odebrecht, o sea, la persona que gestionó o que en Argentina fue la persona más relacionada con las coimas de Odebrecht, fue Gustavo Arribas, que durante el gobierno de Macri estuvo al frente de la Agencia Federal de... La AFI, claro. Ese detalle me lo había perdido. O sea, ese Gustavo Arribas era, o sea, de Odebrecht, el único argentino el único nombre argentino que se cayó de la causa Odebrecht era Gustavo Arribas. Y se lo quiso llamar para que declarara, se armó ahí un círculo, no, esto es seguridad de Estado, esto no puede declarar, listo, murió ahí. Ahora, ¿cómo puede ser que asimismo sea la derecha o el neoliberalismo que deja en evidencia su accionar sucio, quien tiene la cara de golpear a la izquierda creando fantasmas que no existen? Es la construcción de la realidad. Finalmente lo que se busca es eso, salvar la cara, como se dicen los españoles. Es la construcción a partir de la reiteración, a partir de la construcción de un relato, que también nosotros sabemos de eso, a partir de los medios de comunicación, porque ¿qué es lo que tiene como medio de comunicación a favor el kirchnerismo? Hablemos del kirchnerismo directamente, el destape. Y sería. Es todo lo que tiene como medio de comunicación el kirchnerismo afirme. Es decir, con una capacidad de penetración probada, con un seguimiento probado, etc. Es decir, ese yo creo que también es un desafío de los pueblos, y si tú lo prefieres desde el marxismo más clásico, de la clase trabajadora, generar sus propios medios de comunicación. A Evo le permitieron continuidad, pero por ejemplo acá en Chile, sin yo considerar a Michelle Bachelet una mujer propiamente de izquierda, a ella se le inventaron una cantidad de cosas horrorosas, es decir, punto menos que ella no dejaba entrar al supertanker para que apagara los incendios, que ella no había avisado que venía una super tormenta, unas cuestiones que eran aberrantes y que además estaban hiperestructuradas a partir de redes sociales. Detalle que uno lo dijo, Cristóbal, del actual mandatario chileno, es la única persona que tiene el derecho por WhatsApp de generar APIs, es decir, pequeñas aplicaciones dentro de WhatsApp. Entonces, qué curioso que esta capacidad de permear a partir de las redes sociales haya existido solo bajo el gobierno de Michelle Bachelet para desprestigiarla, para atemorizar a la población. Acá a la gente se le decía que si ganaba el candidato continuista de Michelle Bachelet, la gente iban a homosexualizar a los niños, iban a traer más venezolanos, iban a... de todo. Era, literalmente no iba a quedar nada en pie. En este momento la caída del Producto Interno Bruto en Chile es del orden del 15 al 16%. Se estima una caída anual del 8%. Entonces, o sea, la palabra hambre, que a la gente le molestó mucho en Chile, porque hambre en Chile no se pasaba hace mucho tiempo, la palabra hambre molestó y caló hondo en el sentido de muchos personeros de gobierno, particularmente en el Parlamento, y por eso pasa esta ley que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos. Es decir, la idea de que no te pudieran cortar la electricidad y el suministro de agua es también chavismo. Y más encima en el gobierno de Piñera, que es más divertido que todo. Lo otro, nosotros no tuvimos, curiosamente, esta penetración de fake news a partir de las redes sociales durante el estallido. Es decir, qué curioso que haya sido durante el gobierno de Michelle Bachelet para aprovecharse de desastres naturales, pero que no haya sido al efecto del estallido. Es decir, tú lo que veías era, por supuesto, de repente sí, por supuesto había algún grado de distorsión de la realidad, algunas situaciones que uno entendía propias de la resistencia. Pero
no había organización, tú no entiendes una organización detrás de esto. Lo que sí es que en algunos hitos importantes uno puede llegar a sospechar la acción de agentes del Estado, particularmente en la quema del metro. O sea, tú ahora puedes decir públicamente en Chile que el metro, abro comillas, lo quemaron los pacos, cierro comillas, refiriéndose a la policía, para que sacaran a los militares a la calle. Y eso tú lo puedes decir ahora públicamente y nadie te va a apuntar con el dedo. Es decir, por supuesto, los fiscales no han encontrado nada, no había células venezolanas, chavistas, norcoreanas, vietnamitas, extraterrestres que se pretendió en algún momento. Es decir, acá en esas semanas habló de extraterrestres, venezolanos, Maduro, brasileños, FARC, de todo. En esa semana te estoy hablando del presidente, te estoy hablando de ministros, te estoy hablando de la primera dama, hablaban de ese tipo de actores que estaban acá detrás del estallido. Es decir, acá no era el sistema de AFP, acá no era el hecho de trabajar jornada completa por salarios de hambre para el 60% de la población nacional. Es decir, por eso para mí el caso argentino es importantísimo, porque es la plasmación en términos de la probidad pública, pero también la comunicación desde los trabajadores para los trabajadores. Porque en el caso boliviano, lamentablemente, lo que yo puedo observar es que efectivamente hay ese escenario de corrupción, lo mismo en Venezuela, por una cuestión súper básica, porque hay caciquismos locales. En Argentina, esa capacidad de descolgarse con caciques locales respecto al kirchnerismo un poco más reducida a la que tenéis en Bolivia, de la que tenía en Venezuela. El problema de Venezuela es que tiene muchos actores territoriales con un grado de poder que sabotean, abro comillas, la revolución bolivariana, cierro comillas. Es decir, tenéis un gobernador que la atornilla atrás, por ejemplo, cuando se abren los créditos para el campesinado, que el campesinado no tiene que dar cuenta del uso de fondos públicos, etcétera. Eso en Argentina y en Chile es impensable, no sé cómo funciona en México, pero se da en Venezuela. Y eso, según yo, es dilapidación de recursos públicos, se ralentizó la capacidad productiva del campo en Venezuela y generó el escenario complicado, entre otras cosas, entre otros varios elementos que generó el escenario complicado que vive Venezuela. Ojo, no estoy diciendo exclusivamente poder caciquista territorial. Por eso para mí Argentina es el ejemplo más importante en relación al valor que tiene un medio de comunicación de trabajadores para trabajadores y financiado por trabajadores también, porque ellos también te van diciendo más o menos qué es lo que quieren escuchar, pero jamás dejando entrar a grandes actores, o que grandes actores definan tu línea. Es decir, un sindicato no necesariamente va a estar siempre en tu línea editorial, por decirlo de alguna manera. La idea es que el medio sea lo más independiente posible. Nosotros sabemos que eso es un gran abanico de posibilidades. Entonces, por eso para mí es tan importante. Es decir, en Chile hoy día se está cayendo el Producto Interior Bruto un 16% mensual a mayo, no sabemos cuánto va a salir junio. En junio se murió casi un 60% más de población en Chile, solo en Chile. Actualmente en Rancagua, solo hoy dejó de ser, pero los días anteriores la mortalidad andaba por el 10% de casos. Entonces estábamos en una situación crítica. En Chile estábamos con el agua hasta el cuello. Ayer me llegó mi primera cajita de ayuda de la municipalidad, ni siquiera del gobierno, del Estado, no llegó. Es decir, acá la situación es que acá hay que sobrevivir de alguna manera. Nuestra sociedad está pegada, sociedad en un concepto de interacción social con un sentido de comunidad, está roto y está deshecho. Esto está pegado, como decimos en Chile, con escupito. Es decir, esto es una entelequia de sociedad. Entonces, ¿cómo será que un alcalde de derecha está a toda la gente sin ningún tipo de focalización entregando cajas con ayuda? O sea, en este momento la debacle en Chile es brutal. Normalmente uno tira la broma y dice los peruanos y los bolivianos no nos invaden porque no quieren. O sea, es una cuestión impresionante. Omar, concluí. Muchísimas gracias a todos. Me tomo un minutito simplemente para nombrar a los presentes. Gracias, muchísimas gracias Francisco Javier Sánchez, que nos habla desde Chile. Gracias César Augusto Balam, desde la Ciudad de México. Gracias Nabrijael Luso y Carlos Blancos Ramírez, ambos venezolanos, aunque Luso nos está acompañando desde Perú. Bueno, muchísimas gracias a todos por todo esto, realmente agradecidísimo. Nada, excelente escucharlos a todos y yo siempre digo lo mismo, pero me vuelve loco ver
que estas patrias hermanas se parezcan tanto, pero tanto, y nos cueste así mismo lograr una unidad de criterio para poder salir adelante de una vez y por todas. Así que muchísimas gracias a Construir. todos ustedes.